Bueno, este es un video sobre química, de la materia de química. Vamos a hablar sobre propiedades físicas de la materia y es de tercer grado de secundaria. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción sobre el tema. Por ejemplo, bueno, pues los humanos, pues diferenciamos las cosas por sus propiedades. El olor, la forma, dureza que tenga, el sabor que tenga y la cantidad que exista del material. En química, bueno, una propiedad de química es una cualidad o una característica de un material que lo permite reconocer y diferenciar de otros materiales. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de diferentes helados y pues esos helados tienen sus diferentes propiedades. Cada una tiene diferente olor, tiene diferente sabor, más que nada color también, ¿verdad? Y pues de esa manera podemos diferenciar, por ejemplo, podemos diferenciar el de chocolate con el de fresa, por su olor y por su color principalmente. Bueno, vamos a hablar sobre propiedades cualitativas. Una propiedad cualitativa son aquellas que podemos diferenciar o percibir con nuestros sentidos. Es decir, las cualitativas se perciben o las clasificamos cuando podemos percibirlas simplemente con el sabor, con el olor, el color, textura y estado en el que se encuentra. Por ejemplo, aquí tenemos sal y café. ¿Cómo las podemos diferenciar? ¿Cómo las diferenciamos a simple vista? Bueno, pues por su color principalmente. Por su olor, el café huele demasiado, a diferencia de la sal. La textura, si tú tocas el café, se siente diferente a la sal. Y pues, obviamente el sabor va a ser muy diferente. Pero, ¿qué pasa si les presento lo siguiente? En un vaso hay agua y en el otro hay alcohol etílico, el que te echas en las heridas. ¿Cómo diferencias esos dos tipos de materiales o sustancias? Bueno, pues por el color no puede ser. Ambas son incoloras, no tienen color, son transparentes. La textura pues, no sería muy útil puesto que tienes que tocar el agua o tendrías que tocar el alcohol. El sabor, pues no recomiendo tomar alcohol etílico, te hace daño, es tóxico. Así que nos quedamos con el olor. Si tú hueles el alcohol etílico, huele muy fuerte y te cala la nariz, pero el agua no huele a nada, es inolora. ¿Por qué mencioné estados? Bueno, pues los materiales, además de esas propiedades anteriores, se encuentran en tres estados de agregación en la naturaleza: los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Sólidos, pues sería la madera, por ejemplo, un cubo de hielo, tu computadora, tu celular. Líquido sería el agua que tomas, el refresco, los jugos naturales, por ejemplo, eso sería un líquido. Gas, pues lo que hay adentro de un globo, el aire que ves, que respiras, es un gas, por ejemplo. Así que podemos diferenciar o catalogar cada material o cada sustancia dependiendo de esta agregación. Vamos a dar una explicación rápida. Sólidos tienen forma definida y rígidos. El cubo de hielo, el oro y la plata, por ejemplo. Líquidos no tienen forma definida y toman la forma del recipiente. Si tú viertes agua en un vaso, esta agua va a tomar la forma del vaso. Igual con el aceite, si tú viertes aceite en un sartén, va a empezar a tomar poco a poco la forma del sartén. Gaseosos no tienen forma definida, igual que los líquidos, pero esos tienden a ocupar todo el espacio del recipiente. Por ejemplo, en un globo, si tú lo llenas de helio, van a flotar, pero ese helio dentro del globo va a ocupar todo el volumen del globo, es decir, va a estar repartido por el espacio que le dejas adentro y va a estar muy, muy bien ocupado ese espacio. Básicamente eso es lo que hacen los gases. Un gas en una casa la llena completamente, es decir, todo el lugar de la casa hay gas, hay aire. Y pues también existen cambios de estado. Tú puedes pasar de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a líquido, etcétera, etcétera. Los cambios en la temperatura y presión pueden generar el cambio de estado de los materiales. Es decir, si tú aumentas la temperatura del agua, va a empezar a hervir, va a empezar a hacerse gas. Pero si tú en vez de aumentar la temperatura la disminuyes, es decir, la metes al congelador, va a empezar a hacerse sólido, va a empezar a hacer cubos de hielo. Y así puede ir pasando la materia de un estado a otro. Y vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales. Bueno, en química y física, las dos ciencias, se suele experimentar y por ende se necesitan mediciones. Si las mediciones, la química y la física no sería lo mismo que lo que conocemos ahora mismo. Así que es muy importante. Medir es básicamente comparar una magnitud con otra y se debe usar una unidad establecida o patrón. Por ejemplo, si tú quieres medir una distancia, usas el metro o el kilómetro o el centímetro. Si tú quieres ver qué tan caliente estás por temperatura de fiebre o no sé, quieres medir qué tan caliente está el agua,
pues metes un termómetro, ¿no? Y te da la temperatura en grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. De igual manera, si tú quieres medir el volumen, pues vas a ocupar un vaso de precipitado o diferentes cosas con las que puedes medir un volumen. Normalmente se utiliza el sistema internacional. En química hay excepciones. Más después voy a hablar un poquito sobre el sistema internacional de una manera muy breve. Bueno, las propiedades de la materia son extensivas. Hay una rama que son extensivas. Y pues comúnmente las propiedades de la materia que se miden son la masa y el volumen. Se les denomina extensivas porque dependen de la cantidad. A más cantidad de material, más masa o volumen tendrá. Por ejemplo, aquí en esta imagen sobre pesos, a más cantidad de acero que tengas, más masa y más volumen va a tener ese objeto. Eso pues, es muy sencillo y lógico, ¿no? Tú agregas material y pues empieza a hacerse más grande y empieza a pesar más. Tú agarras 1 kilo de hierro y agregas otro pedazo así grande de hierro, pues va a pesar el doble, ¿no? Y va a tener el doble de volumen. Son propiedades extensivas. Pero también existen propiedades que se pueden medir, pero no dependen de la cantidad del material, porque su medida es la misma, no importa qué tanto material tengas. A estos se les llaman propiedades intensivas. Existen extensivas e intensivas. Son dos tipos de propiedades de los materiales. Un ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. A nivel del mar es esa temperatura en la que hierve el agua. Esta cantidad de temperatura será la misma para 100 gramos de agua o para 1 kilogramo de agua. Es decir, si tú quieres hervir 100 gramos de agua, posiblemente elevas la temperatura a 100 grados Celsius y empieza a hervir. Igual si quieres 1 kilogramo de agua, a la misma temperatura va a empezar a hervir. Es decir, aquí agregué más materia o más masa, más cantidad de material, y sigo ocupando la misma temperatura para hervir, para hacer esa temperatura de ebullición. Va a ser la misma. Es una propiedad intensiva de los materiales. Vamos a profundizar. Unos ejemplos serían la densidad, temperatura de cambio de fase, viscosidad y solubilidad. Esas son usadas en química para identificar una sustancia o material. Son muy usadas para identificar materiales, ese tipo de propiedades. Vamos a hablar sobre densidad. Pues se refiere a la cantidad de masa por volumen de un material. Cada material suele tener su propia densidad. Por eso es una buena forma de reconocer los materiales. El agua tiene diferente densidad que el aceite. La madera tiene una diferente densidad que el agua. Si tú avientas una madera al agua, empieza a flotar. ¿Por qué? Por diferencia de densidades. De igual manera, si tú viertes aceite en agua, el aceite va a empezar a quedarse en la parte de arriba. El aceite es menos denso que el agua. Aquí pongo SI, 2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque SI se refiere al sistema internacional que hablé hace rato. Y la forma en que se mide la densidad en unidades es kilogramo por metro cúbico. Eso es la parte del sistema internacional que nos dice en qué unidades debemos de medir para que todos podamos tener los mismos resultados o las mismas mediciones concorde a los demás. En química se suele usar gramos sobre centímetro cúbico, pero eso lo vamos a ver después. Temperatura de fusión, pues son las temperaturas de cambio de fase que mencioné hace rato. Bueno, pues la temperatura de fusión es la temperatura en la que un sólido empieza a pasar al líquido. Eh, un cubo de hielo empieza a pasar al líquido cuando llega a los 0 grados. Es decir, tú tienes un cubo de hielo a menos 6 grados, en el momento en que llegue a 0 grados centígrados, va a empezar a hacerse líquido, va a empezar a pasar a ser tipo agua, líquido. La temperatura de ebullición es la temperatura en la que un líquido empieza a pasar a gas. Si tú hierves el agua a 100 grados, empieza a hacerse gas. Viscosidad, mide la resistencia de un líquido a fluir. ¿Qué me refiero con viscosidad? Por ejemplo, la miel. Si tú agarras miel con una cuchara y la cuchara la giras para que empiece a caer, la miel tarda bastante en caer, empezar a caer. Pero si repites lo mismo, pero con agua, el agua ves que inmediatamente cae. ¿Por qué? Porque la miel es muy viscosa a comparación del agua. Tiene mucha resistencia a fluir. Y el agua no, el agua fluye libremente y puede resbalarse en lo que quiera. La solubilidad, perdón, es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Si tú agarras un pedazo, una moneda y la avientas al agua, esta no se va a disolver. Va a quedar fija, o sea, se va a quedar ahí y pues no le va a pasar nada, ¿verdad? Lo puedes sacar y no le pasó nada. Si tú viertes sal en un vaso de agua, vas a ver que la sal
se empezó a mezclar con el agua y esta ya no la puedes separar, es decir, no puedes agarrar con la mano de nuevo la sal. Te vas a traer una mezcla de agua y sal. Para resumir todo esto, pongo este diagrama o este gráfico que está un poco explicado. Propiedades de la materia extensivas dependen de la cantidad de materia y no permiten diferenciar materiales. Es decir, ¿a qué me refiero con que no permiten diferenciar materiales? Si yo tengo un objeto de 1 kilogramo y otro de 1 kilogramo, pueden ser diferentes, pero yo simplemente puedo saber que tienen esas diferentes masas. Mismo peso, perdón. Masas, peso. Igual con el volumen, tengo un objeto con 100 metros cúbicos y otro con 100 metros cúbicos, pues no los puedo diferenciar a simple vista con solamente propiedades extensivas. No permiten diferencias materiales. Ejemplo, volumen y masa. Intensivas. No dependen de la cantidad de materia, que fue lo que dijimos, pero estas sí permiten diferenciar materiales y se usan en química para diferenciar materiales. Ejemplo, ebullición del agua, olor, la textura, la dureza y la densidad. Son unos pocos ejemplos. Y ahora vamos a hablar sobre mezclas. En la vida cotidiana, encontramos muchas cosas que están combinadas. Los alimentos están hechos de diversos ingredientes. Las ensaladas, los caldos, la pizza, por ejemplo, y muchos otros. Para las construcciones de los albañiles, mezclan cemento, arena, grava y agua. Y se obtiene así en la mezcla de abajo, la que se puede ver en la imagen. Igual, si combinas ingredientes o alimentos, puedes obtener una ensalada, por ejemplo. La combinación de dos o más sustancias se le denomina mezcla. Esto es algo importante. En las mezclas, sus componentes no interactúan entre sí. Cada uno mantiene sus propiedades. En las mezclas se suele tener una sustancia principal, la que hay en más cantidad. Esta es denominada como medio o fase dispersante. Anótelo por favor. La que se encuentra en más cantidad en la mezcla se le denomina medio o fase dispersante. Y a las que se encuentran en menor cantidad se les llama fase dispersa. Por ejemplo, aquí la fase dispersante o el medio de esa ensalada es la lechuga, es la que hay es la que está en más cantidad. Las que se encuentran en menor cantidad se les llama fase dispersa. Los tomates que están ahí, el pollo que está ahí y lo demás que tenga la ensalada. Hay dos tipos de mezclas. Vamos a hablar primero de las heterogéneas. Es la más sencilla de todas, creo, para mi parecer. Sus componentes se distinguen a simple vista. Heterogéneas se puede distinguir sus componentes o lo que está constituido a simple vista. La ensalada se puede ver que simplemente está constituido de lechuga, tomates y pollo en este caso. Hay diferentes tipos de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, vamos a hablar de tres en este caso. Primero, emulsiones. Pues básicamente es un líquido que contiene gotas de otro sin disolverse y en suspensión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues dos líquidos que no se disuelven y queda uno como forma de burbujitas en el otro. Por ejemplo, aquí agua y aceite. Si al principio el aceite pues va a tener como una especie de burbujas que después van a tender a subir. Es una emulsión. Suspensiones. Partículas dispersas sin disolver en el fluido en un cierto tiempo. Es decir, si tú en un vaso de agua tiras diamantina, esa empieza a quedar suspendida en el agua, se queda ahí flotando, pero en cabo de un tiempo va a tender a caer al fondo del vaso. Es una suspensión. Coloide, pues existe un medio homogéneo y partículas muy pequeñas en él. Es decir, la niebla, por ejemplo. ¿Por qué la niebla? Porque la niebla está constituida de aire y en el aire hay partículas de hielo, cristales de agua mezcladas ahí. Es un coloide. Y bueno, acabamos de hablar, perdón, sobre homogéneo y pues vamos a hablar ahora sí de qué es una mezcla homogénea, que es la siguiente tipo de mezcla. Mezclas homogéneas, pues sus componentes no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, el agua y el café es una mezcla, es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no puedes diferenciar a simple vista dónde está el agua ahí y dónde están los granos de café, por ejemplo, o el café molido. El aire es una mezcla homogénea porque no puedes ver, si tú miras a tu alrededor, no ves nada realmente, o sea, no ves el aire, no ves los gases que hay, no ves el oxígeno, el nitrógeno, el argón que hay en el aire, por ejemplo. Las nubes son otro caso diferente, esas sí las puedes ver, pero ese no es aire tal cual. Es así, pero es otra forma. Son uniformes, sus componentes están en la misma proporción, es por lo que se dice que es de una fase, una sola fase, ¿ok? Esto de fase es lo que hablamos al inicio, sobre fase dispersa, dispersante. Se le suele llamar disoluciones a las mezclas homogéneas. Por ejemplo, el agua con alcohol es una disolución. Básicamente lo que me refiero es que
Es lo mismo decir disoluciones a mezcla homogénea. El componente en mayor cantidad se le llama disolvente o solvente y al de menor cantidad soluto. Esto de aquí, pues anótelo porque lo vamos a usar después. Y en una disolución pueden haber más de dos solutos. Por ejemplo, si mezclas agua con sal y azúcar. Este va a ser un ejemplo para que quede un poquito claro qué es lo que me refiero con soluto y disolvente o solvente. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo mezclo agua con sal y azúcar, el agua será el disolvente al ser el de mayor cantidad. La sal y el azúcar serán los solutos. En esta imagen de aquí a la derecha, pueden ver que el solvente sería el agua y el soluto sería esa cucharada de sal, cucharada de azúcar que le voy a echar. Pero me pueden decir, si me está diciendo que el componente de mayor cantidad se le llama disolvente o solvente. Pero ¿qué pasa si yo invierto las cosas? Es decir, si mi disolvente sea la sal y el soluto sea el agua, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué pasa si mezclo una proporción de 50 y 50? Aquí se puede ir jugando un poco con cuánta agua tienes con relación a cuánta sal tienes. Y por esto existen diferentes tipos de concentraciones, puesto que la proporción entre el soluto y el disolvente pues, pueden variar. Si se tiene una poca cantidad de soluto, se le dice que está diluida la disolución, la mezcla, perdón. Si se tiene una mayor cantidad de soluto, está concentrada. Y aquí se puede ver la imagen, diluido, concentrado. A mayor concentración del soluto sobre el solvente, se puede tornar un poco más oscura, por ejemplo, aquí. Y diluido, pues un poco más rosa. Supongamos que es Jamaica con agua, por ejemplo. Y tenemos la siguiente fórmula de concentración. Concentración es igual a la cantidad de soluto sobre la cantidad de solvente en mililitros y gramos por 100, para que sea un porcentaje. Ok, aquí como habíamos dicho al inicio en la presentación, normalmente se toma el sistema internacional como el que da las medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí debería ser kilogramo sobre litro, pero en química se suele usar una unidad antes del kilogramo, que es el gramo, por ejemplo, y una cantidad más pequeña que litro, mililitro. Por eso aquí se utiliza la cantidad de soluto en gramos y la cantidad de agua o solvente en mililitros por 100 para que sea un porcentaje. Y para terminar este video vamos a hablar un poquito sobre separación de mezclas. Pues los componentes de las mezclas se pueden separar, así como las puedes juntar, las puedes separar también por diversos métodos, ya sea por decantación, evaporación, filtración, cristalización, destilación, cromatografía y centrifugación. Son varios tipos de separación de mezclas, pero vamos a explicar unas muy sencillitas y son fáciles de entender. Vamos al siguiente ejemplo. Es posible separar la sal del agua mediante la evaporación. Aquí se recurre a la propiedad física de ebullición. Si tú mezclas agua y sal y pones esa disolución o esa mezcla homogénea a hervir, verás que el agua va a empezar a evaporarse a partir de 100 grados. Pero la sal no, puesto que es un sólido. La sal no tiene ese punto de ebullición o de pasarse a ser líquido porque es un sólido. Por aquí estamos aprovechando la propiedad física de ebullición de que el agua hierve a 100 grados y la sal no. Por lo que la sal queda ahí, pero la agua se evaporó y te queda solamente los restos de sal. Es un método de separación. Otro método de separación es la filtración. Está de aquí. La filtración básicamente es como cuando preparas un café. Usas un papel filtro, pones tu mezcla o pones tu mezcla en el papel del filtro, lo viertes, y básicamente el papel o la superficie esa porosa que hayas puesto, que llamémosle filtro, va a empezar a separar los sólidos o sedimentos de los líquidos, y el líquido va a caer, va a depositarse en este recipiente de aquí, mientras el sólido se queda aquí en el papel. La siguiente es decantación. Bueno, pues decantación básicamente lo que hace es aprovecharse de las diferentes densidades que existen. Aquí se puede ver que, por ejemplo, aquí el sedimento de este de aquí se queda abajo o se queda pegado más a la pared del cristal, puesto que es más denso, la gravedad hace que se quede abajo y el agua puede pasar libremente. Entonces se da cuenta que básicamente por pura decantación de mano a mano, puedes ir vertiendo el líquido mientras el sedimento queda ahí quieto y separa las dos mezclas. La siguiente destilación, pues la mayoría de mezclas líquidas homogéneas se separan aquí. Es muy, muy útil, la verdad. Pero vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, el alcohol etílico y el agua. Si mezclas las dos, puedes usar la destilación para separarlas.
¿Por qué? Porque el alcohol etílico hierve a una temperatura menor que el agua, por lo que si tú pones la mezcla en en un mechero, o sea, empieza a calentar el frasco, el alcohol etílico va a empezar a evaporarse y va a tener que pasar por ese tubo de aquí. Y ese tubo de ahí, básicamente el gas o el vapor de ese alcohol etílico va a pasar por aquí y va a terminar decayendo hasta esta separación. Y el agua va a quedar en este lugar de acá. Así separas el alcohol etílico y el agua. Es otro método de separación, destilación. Y por último, la centrifugación, pues básicamente utiliza solo son motores que empiezan a girar pruebas. Empiezan a rotar y empiezan a rotar y rotar muy rápido. Un gran ejemplo sería la sangre. Así separa la sangre del plasma y de los demás componentes que tenga en la sangre. Y pues básicamente el objeto que tenga más densidad se queda en la parte de abajo. Deje cambio de color para que se vea mejor. Se queda aquí. Y los más livianos se van quedando en la parte de arriba. Y así se separan las mezclas de, por ejemplo, la sangre. Y hasta aquí sería el video de hoy sobre la primera parte de química.